buenas noches. Martes 25 de agosto del año 2015. 143 programas en el año, 2281 en el ciclo. Y voy a conversar con una periodista, escritora y me voy a permitir decir guerrillera porque los sueños no se han acabado. ¿Las utopías están o no, Amalia? Gracias por venir. No, la agradecida soy yo, se me hizo. Tenía muchas ganas de conocerte. La verdad que siempre te estaba mirando por la televisión hasta que te sacaron abruptamente. De tal suerte que más bien se me ha hecho a mí el milagro de conocerte. A ver, eso de seguir siendo guerrillera, fui guerrillera. Claro. Fui guerrillera. Eran otros tiempos, eran tiempos en los que la juventud de aquella época o eras de izquierda o eras de derecha. Yo creo que las cosas estaban un poco separadas. La presencia del Che Guevara en nuestro país, una revolución que tenía pocos años, que acababa de triunfar en lo que era nuestra utopía como sociedad, Claro. que era la revolución cubana, generó esta, yo diría que no solamente en Bolivia, sino en América Latina, sí. La juventud estaba dividida en dos bandos. Y a mí En me tocó... Europa mismo, y en Europa, por ese supuesto. París, claro, París del 67. Claro, sí, definitivamente, ¿no? ¿Hasta cuándo dura eso? ¿Por qué la pregunta? Porque estás presentando un libro que se llama Mamá, cuéntame otra vez. Le estás contando... No, mira, lo Es del una nombre... novela, es una historia novelada, tiene mucho de autobiográfico, tiene historias de otros. ¿Y por qué Mamá otra vez? Cuéntame otra vez, ¿qué tiene que ver con el libro de Ismael Serrano que le pide, su hijo le pide que por favor le cuente sobre el guerrillero loco que mataron en Bolivia? Así A es. mí me pareció el nombre fantástico. Bueno, mira, yo te voy a decir que mi encuentro con Ismael Serrano data de hace poco. Lo he encontrado de absoluta casualidad. El libro ya estaba terminado, ya habían pasado las etapas del va y vuelve con la casa editorial, y el nombre del libro era En la piel de mi madre o La piel de mi madre. Iba entre esos dos nombres, sobre todo porque desde las primeras obsesiones de escribir esta historia, yo tomé la decisión de que se llamara eso, sobre todo cuando definí que la narradora de la historia, que es una novela, fuese la hija de una guerrillera. Entonces, la narradora debía ponerse en la piel de su madre o de la generación de su madre para entender todo lo que había hecho esta generación. Para una muchacha de estos tiempos democráticos, entender aquel proceso era muy difícil. Entonces ella hace el esfuerzo de ponerse en la piel de su madre para entenderla. O se los veía como locos, no como locos, como aventureros, locos, o se los veía como románticos. Románticos. Hoy ya se los puede ver, qué románticos, qué valientes. Claro, y en realidad no había nada de romanticismo, había ideología, había una necesidad propia de contribuir a salvar a través del socialismo y todas estas cosas. No, pues para una muchacha de nuestros tiempos... ¿Cuántos años tenías cuando No, entraste? era una chiquilina. Pues yo entré a la guerrilla a los 14 años. O sea, sin haber vivido, sin tener... Pero en lo urbano. En lo urbano, Ajá. Sí, en lo urbano. ¿Equipo de apoyo al ELN? Era parte del ELN, ¿no? Era parte del ELN. Pero te termino de contar la historia del nombre y entonces tomé ya la decisión de que ese era el nombre, En la piel de mi madre o Bajo la piel de mi madre. Creo que encajaba perfectamente a la idea de que esta joven narradora pudiese contar los episodios que había vivido su madre poniéndose en su piel. Una semana antes a que el libro entrara a edición, recibo una llamada telefónica de mi editora sugiriéndome que cambiara el nombre de la novela. Y yo le decía, pero no, ya, el libro ya está en la casa editora, ya va a entrar al horno. No, me dice, haz el esfuerzo de cambiarle. Le digo, ¿pero por qué? Porque la palabra piel, a pesar de ser una palabra tan bonita, está demasiado desgastada, usada, abusada por los anuncios publicitarios. Entonces yo te aconsejo que cambies la piel. Entonces yo la llamo a mi agente literaria, que tiene mucho que ver con las cosas que voy a hacer, con lo que voy a decidir,
Y le comento y me dice, pues me parece una muy buena sugerencia, cámbiale el nombre. En una labor absolutamente prosaica, no dormí esa noche, debatiéndome a ver qué nombre le podía poner, y al día siguiente, de absoluta casualidad, ya te digo que si creyera en los milagros, creería que este fue un milagro. Estaba en tareas absolutamente domésticas y agarro el iPad, pongo el Spotify, pongo play y me sale la canción de Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Y empiezo a escuchar la melodía, que es una melodía muy linda. Bella. Y de pronto la canción, la letra, y me doy cuenta que Ismael Serrano condensa en 3 minutos lo que yo intento decir en más de 400 páginas. Entonces, en ese minuto dije, ese es el nombre que le voy a poner a la novela. Llamo a mi agente literaria a España y le digo, ¿qué te parece el nombre? Anne-Marie Balat es mi agente literaria, y me dice, me parece genial. Llamo a mi editora, le gusta el nombre, y en ese minuto se cambia el nombre de la novela. Y Carlos, qué maravilla, y Carlos es Mesa, para bien. sí, y Carlos Mesa en la presentación del libro dice, tanto el nombre de la novela, mira, te estoy diciendo algo que lo voy a contar probablemente también en la presentación porque creo que amerita, me dice, tanto el nombre de la novela como la imagen de una bailarina en la tapa, en la que subyacen unos guerrilleros en la sombra, podría dar lugar a que el nombre y la tapa den confusión, a que crean que la historia que se narra adentro sea otra totalmente diferente a con la que se van a encontrar. Y bueno, desde la primera presentación en Lima me quedé con eso dándome vueltas, y sí es probable que ocurra eso, porque me ha pasado en La Paz que varias personas me han preguntado, ¿y por qué el nombre? Porque no, obviamente, es muy difícil que adivinen de qué se trata, tendrían que leerla a la contratapa, Claro. ¿no? Pero después de que se me pasó la preocupación por esta posible confusión, el libro, de todas maneras, cuando llega al lector, irrumpe en un sueño personal y ajeno. Claro, por supuesto. Y cada quien lee el libro a su aire. Exacto. Habrá gente que lea con rabia, habrá gente que lea con emoción, con certidumbres o con dudas. ¿Te hizo bien o te hizo mal escribirlo el libro? Me debatí mucho con la idea de escribir este libro, pero hace unos años atrás llegó a mis manos el libro de Gustavo Rodríguez Ostria, Teoponte, ¿no? Y cuando leí el libro me sentí desgarrada, ¿no? Y recordé que todo no había sido una pesadilla, sino que había sido verdad. Entonces ahí empezó a darme vueltas. ¿Por qué vienen las pesadillas para vos? Entras a los 14, ¿a qué edad salís al exilio? A los 71. El 71, cumpliendo los 18 años, saliendo bachiller. El 71 yo salgo, luego alcanzo a salir bachiller. El 71 el golpe es en agosto, el 21 de agosto. ¿Pero ya estaba fichada o no? No estaba. ¿Era la célula más clandestina? No, lo que pasa es que mi familia siempre fue una familia de izquierda. Mi padre fue, de hecho, a mi casa... Tu papá fue exiliado, ¿no? Mi papá fue exiliado por mí, porque yo era menor de edad, ¿no? Claro, entonces yo era de una familia de izquierda que dio cobijo a los guerrilleros en mi casa, entonces mi vinculación con la guerrilla fue de manera casi familiar. Ya. Eso fue una salvación también para poder seguir haciendo cosas, pero llega un momento en que te dicen, andate porque esto se pone feo. No, en realidad cayó alguna gente que me delató. Bueno, yo ni siquiera me gusta utilizar la palabra delató porque éramos todos unos chiquilines que no sabíamos lo que realmente estábamos haciendo, en juego de grandes, ¿no? Y bueno, a la primera paliza, con justo derecho, tenían que decir lo que tenían que decir, ¿no? No hay resentimiento. Claro, no, en absoluto. ¿Se entiende? No, en absoluto. Le tengo cariño a esa gente que recibió sendas palizas por una causa. Yo no digo que la causa haya estado equivocada, porque querer cambiar tu país, hacerla una sociedad más justa, es un sueño que debiéramos tener todos los seres humanos. Estábamos equivocados en el camino. En la forma, probablemente. Bueno, totalmente en la forma, pero además también creer
en cosas que son tajantes, ¿no? En la vida no hay nada blanco o negro, la vida está hecha de colores intermedios. Entonces, desde esa lógica, obviamente estábamos equivocados, y además estábamos equivocados porque teníamos un ideal allá en el horizonte que era Cuba, ¿no? Y no conocíamos pues a la Cuba a la que queríamos alcanzar. Tienes que conocer para entender por qué estábamos equivocados, ¿no? Cuando vas a Cuba comienza un replanteo, porque bueno, yo conozco Cuba, mucha gente que después de ir a Cuba comienza a replantearse qué tan bien estaba eso y si eso era lo que quería. Lo que empiezas a descubrir quizá ya en la propia guerrilla es esa conducta un poco autoritaria, ¿no? Que las órdenes llegan a rajatabla y que las tienes que cumplir porque la orden no se discute. Claro, las órdenes no se discuten. Entonces, eso de alguna manera resiente un espíritu que diría yo que ni siquiera estaba procesado ni nada, pero democrático, la posibilidad de vivir en una sociedad en la que tú puedas pensar diferente a lo que yo pienso, pero no por ello te vas a convertir en mi enemigo. Seremos adversarios políticos, pero no enemigos. Ese es un primer impacto, ¿no? Que ya se produce dentro de la propia guerrilla. Y en Cuba se termina de consolidar esa idea, porque ahí te das cuenta que realmente todo es patria o muerte, ¿no? Lamentablemente en el caso de Bolivia y en el caso de Latinoamérica, los jóvenes que intentaron vivir bajo esta lógica del patria-muerte, la mayoría ha encontrado la muerte, pero no la patria. Entonces, empieza así a calar hasta que cala hondo. Cuando te topas en una situación de esa? A Humberto lo castigaron, estuvo 6 meses solo prácticamente. ¿Ah? Bueno, mira, la novela no es mi historia. No es una historia autobiográfica. Estoy yo, como pueden estar muchas otras mujeres, ¿no? Es una historia que yo no me había dado cuenta. Hace poco Gustavo Fernández escribió, pasado fin de semana, Toto, que se leyó la novela así de un tirón y escribió una cosa tocado, ¿no? Me dijo, esto es lo que me ha generado tu novela. Y él dice algo que yo no me había percibido, que termina siendo una historia de mujeres, narrada por una joven de 20 y pico de años, y además narra el encuentro de mujeres que fueron guerrilleras y que les costaba hablar del tema. Obviamente, esto tiene que ver con una vivencia personal. A mí también me ha costado mucho hablar del pasado, con mis propias hijas. O sea, mis hijas probablemente se van a enterar de cosas ahora que no son propiamente de su madre. No van a saber exactamente dónde está su madre y dónde están otras mujeres. Exactamente. Porque te cuesta pues hablar que un proyecto, un sueño esté marcado de tanta sangre, ¿no? Sí. Es muy doloroso y quizá por eso a mi generación le ha costado hablar de este tema. De hecho, he entendido de manera absolutamente clara y no me he sentido ni molesta ni nada, que en la investigación que he hecho para la novela me he topado con gente que tajantemente me lo ha dicho, yo no voy a abrir la boca. Ese es un tema que está cerrado, guardado, no quiero volver a hablar del tema. Y entiendo, a mí misma me ha pasado, o sea, de alguna manera mi primera novela, Carmela, hay una suerte de autocensura personal, porque pude ya haber contado en esa primera novela toda esta historia que estoy narrando ahora, ¿no? Sí, el retorno a la democracia, ¿dónde te encuentra y en qué condición? Vos fuiste diputada de la UDP precisamente en el residuo, digamos, y en el intento democrático del ELN. Claro, en realidad ya no era el ELN, ¿no? Gente que habíamos... El MPLN. Sí, gente que habíamos disentido del ELN. Por eso digo en el residuo, claro, y en el intento democrático. Sí, habíamos disentido con el ELN, pero no habíamos superado todavía la etapa, digamos, de las armas, ¿no? De hecho, creíamos que uno de los grandes errores del ELN había sido el de ser solamente un ejército y que nuestro fracaso había sido por una falta de dirección política. Entonces, se creó el MPLN, que era el Movimiento Popular de Liberación Nacional, pero que pretendía tener un brazo armado. La cuarta temática mirista también.
Sí, más o menos por ahí, claro. Ajá. Y entonces eso ocurre en el primer exilio. Se forma un grupo de compañeros que están en diferentes lugares, en Suecia, como Ramiro Velasco y otras personas. Y llegamos a Bolivia en la primera apertura democrática del 78, se forma el MPLN y decidimos participar en la vida democrática del país, ingresando a la UDP, ¿no? Y de alguna manera ese primer encuentro para mí con la posibilidad de hacer democracia, con la posibilidad de participar en la vía democrática, para mí es como una luz. O sea, es algo que descubro, fui muy jovencita, entré al ELN y de pronto veo la posibilidad de que es posible hacer política de una manera diferente, sin matar, discutiendo, debatiendo ideas, ¿no? Entonces fue para mí, mi retorno del primer exilio fue un retorno a la democracia y un adiós a las armas. ¿Y las mujeres del libro también han sentido eso? ¿Ah? Gran parte de la gente con la que he conversado sí han vivido un proceso muy doloroso, porque quitarse bultos es cierto que te quitan un peso del alma, pero al mismo tiempo reabrir heridas yo creo que es un proceso muy doloroso, ¿no? Y el transcurso de la democracia, ¿cómo lo viven estas mujeres en el libro? Todos los procesos hasta llegar, y si están contentas las del libro y la propia Amalia con el gobierno que tenemos, ¿qué relación tienen con el gobierno? Mira, yo creo que la mayoría, y voy a hablar en términos personales sobre ese tema fundamentalmente, yo estoy alejada de la política hace muchísimo tiempo, y no utilizo la palabra nunca, para siempre, en futuro. Pero si la pudiera utilizar sin pecar de tajante, diría que la política está forever para mí. O sea, yo no me interesa, no tengo ningún interés. Yo creo que tengo nuevas utopías que no tienen nada que ver con el ejercicio de la política propiamente dicha. Creo, por ejemplo, que uno de los temas centrales que tenemos los seres humanos es hacer un esfuerzo vital porque el planeta no se vaya al diablo, con cosas tan pequeñas como no echar basuras en la calle, bolsas plásticas, aunque el tema es mucho más complejo que eso, pero desde una actitud ciudadana creo que ese es un papel súper importante. Creo que las mujeres tenemos un reto cada vez más grande por el tema de género. Sin caer en extremos, considero que ese es un tema central, sobre todo por la violencia que hay contra la mujer, por los temas de feminicidio, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos hacer un trabajo conjunto, sin colores, sin diferencias políticas. Yo creo que la política para mí está realmente cerrada, no me interesa. Pero no haces política partidaria, pero esto es hacer no, política. Obviamente. Escribir este libro es un llamado o un sacudón a un montón de cosas y a entender los pasados. La gente tiene que reconciliarse. ¿Te reconcilias con el pasado? Sí, no, por supuesto. Yo creo que sí. Yo creo que he logrado eso. Pero lo que tú decías, esto que estamos haciendo es política. Y obviamente la literatura, probablemente en las sociedades autoritarias, es la más fustigada, porque la literatura tiene el don, como decía Vargas Llosa, de querellarse pues contra las injusticias, contra el olvido, y entonces para mí la literatura se ha convertido en eso. Es una forma también de curar viejos fantasmas, ¿no? Sin que obviamente signifique que yo voy a estar anclada toda la vida en esto. O sea, yo he decidido que voy a estar dedicada a la literatura. No es un hobby, es una vocación. Bueno, mal no te va, Alfaguara está publicándote. Bueno, no, fíjate que Alfaguara ha dejado ya de publicar a los bolivianos desde que se ha vendido a Random House. Yo ahora he publicado con Quipus, es una nueva casa editora de la que estoy muy, muy contenta, porque está haciendo un gran esfuerzo de sacar a los escritores bolivianos afuera, cosa que no ocurría con los Santillana. Novelistas bolivianos, las mujeres que hacen novelas están más interesantes que los hombres que hacen novelas hoy. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno, ¿tú te refieres Por a Bolivia? Afuera son mujeres, todas.
desde, todo, ¿ah? desde, no sé, desde Harry Potter, pasando por Grey y en la novela latinoamericana son mujeres, ¿sí? Es probable, fíjate que dependiendo también de Yo cuáles... la semana pasada mostré en mi Face el ranking de los libros más vendidos hasta la semana pasada. Había un hombre entre 10 mujeres. Entonces, es algo. Y acá yo leo a Verónica Ormachea, a esta chica Giovanna Rivero, y uno encuentra muchas mujeres. Están Ahora yo Patricia creo que Gutiérrez, ¿no? Bolivia está en un momento interesante de la literatura, ¿no? Sí. Y creo que tanto mujeres como hombres, mira este muchacho Asbun, por ejemplo, que es un Rodrigo, chico sí, de 30 y pico de años, sí, que yo fui a su presentación y me encantó porque él decía que primero escribía un gran mamotreto y que luego intentaba esculpir, ¿no? Y se nota porque tiene un libro de, creo que no llegan a 200 páginas, de una narración preciosa, que también narra esta época, pero desde la perspectiva de la chica Erd, de la guerrillera alemana que mató a Quintanilla en París, ¿no? En París, sí. Yo creo que hay una cosa interesante en Bolivia en torno a la literatura. Sí, creo que hay cada vez más... Barrientos también, que está escribiendo bien. No, y además era un buen periodista. Yo me acuerdo que me entrevistó él acá. Seguro. Creo que estamos en un buen momento. Yo creo que lo que está haciendo falta son políticas de Estado para que los libros vuelen fuera. O sea, está bien, yo creo que escribimos para el gueto, que es nuestro país, ¿no? Sí. Es parte de nuestra egoteca personal, que uno se encuentre con un ciudadano en la calle y te detenga y te diga, te estoy leyendo. Yo creo que eso es rico, ¿no? ¿Te pido un corte? Claro que sí. Ya, dale.